Dios les bendiga y Dios les guarde. Les damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este su acostumbrado programa Cristo y punto. Estamos muy contentos y muy felices de poder hablar de la palabra con ustedes y de que compartamos lo que dice la Biblia de una manera clara, de una manera llana, de manera que la Biblia no sea para nosotros algo lejano o algo inentendible, sino que sea comprensible para nosotros y que podamos saber cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, hoy tenemos un tema que quizás no es tan común escucharlo de esa manera. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría presentarles a nuestras acompañantes de hoy, porque como pueden ver, no estamos solos. De este lado tenemos a nuestra querida hermana Paola Ruiz, sierva del Señor Jesucristo y consierva de cada uno de ustedes. Para mí es una honra, de verdad una bendición poder estar en este espacio compartiendo la palabra del Señor. Gracias, Paola. Y de este lado tenemos a nuestra querida Verónica Gil, su servidora. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es que podamos compartir juntas la palabra de Dios en este momento. Como les mencionaba hace un momento, nosotros tenemos un tema que ya vieron en el título de este video, que se pudiera decir o lo pudiéramos denominar como el destructor y sus maletas. Es un tema no tan escuchado de esa forma, pero vamos a ver a qué queremos llegar con este tema, cuál es el propósito por el que hemos traído este tema en esta oportunidad. Entonces, Paola, defínenos o háblanos un poco de quién es ese destructor que muchos de nosotros ya conocemos, pero que es importante que no ignoremos sus maquinaciones. Wow, yo creo que tú diste una pista, ¿verdad? Clara, pero antes de definir así quién es el destructor, me gustaría hablar primero del constructor, ¿verdad? Excelente. Porque si viene alguien a destruir es porque alguien construyó antes. Amén. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad? En el libro de Génesis, de la creación, de cómo Dios Todopoderoso creó todas las cosas, creó al ser humano y había establecido un orden divino perfecto, pero apareció ese ser, ese agente, con toda la intención de destruir, de arrasar eso que Dios había construido. Y lo podemos ver cuando Él se introduce, ¿verdad? Y lanza esa tentación a Adán y Eva. Y ellos caen, ceden ante la tentación. Entonces, el destructor está apuntando directamente a Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la verdad, de toda justicia, el enemigo del ser humano, de a quien Dios creó a su imagen y semejanza. Ese es el destructor. Gloria a Dios. Me gusta mucho que tú resaltaste el hecho de que para que haya un destructor tiene que haber alguien primero que construya. Y si bien es cierto, es importante que nosotros destaquemos que ese destructor lo que viene es a siempre intentar cambiar o cancelar el plan y el diseño de Dios. O destruir, como dice su nombre. O destruir, exactamente, como bien dice la palabra, que el enemigo ha venido a matar, ese ladrón, ¿verdad? Quiere matar, hurtar y destruir. ¿Y por qué es un ladrón? Porque ciertamente él intenta robar en primer lugar siempre el diseño de Dios. Por eso es que vemos que todo el que se deja guiar por el enemigo siempre va en contra del diseño de Dios, siempre va en contra del plan de Dios. Si Dios tiene un plan, todo el que no se deje guiar por Dios va a estar siempre en contra de su plan, porque tú puedes decir, no, yo no soy creyente, pero no estar en total desacuerdo con su plan. Pues el enemigo se encarga de que todo el que no esté con Dios esté en contra de él completamente y esté, como dice la Biblia, el que no está conmigo está en mi contra. Y el que no recoge desparrama. Entonces, ya hemos definido quién es ese destructor. Ahora bien, hay unas maletas, unas cargas que nosotros arrastramos, ¿verdad? Después que ese destructor fue destituido de allá del cielo, como ya sabemos, y ha causado desde entonces estragos en la tierra y vemos hasta el día de hoy las consecuencias. Entonces, Verónica, a mí me gustaría que le pudiéramos decir a esa gente que está ahí, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de esas maletas? Bien, cabe destacar de que este destructor entró en escena, o sea, en la vida del ser humano, en Génesis, o sea, la creación, o sea, con Adán y Eva, donde
usa la serpiente y le presenta lo que Dios dijo: no toquen, ni miren, mucho menos si es posible. Entonces, ¿qué buscó? Usted mencionaba algo ahorita. Usted decía a ese agente que fue destituido de allá arriba. Vio que como se rebeló, como él quería ser semejante al Altísimo, y se rebeló, y Dios lo destituyó, le dio de baja. Me imagino que se puso a pensar y dijo: entonces Dios hizo un muñeco y lo hizo a su imagen y semejanza, y no se quedó ahí, sino que lo hizo representante de él aquí en la tierra y corona de toda la creación. Si yo hice eso y él me dio de baja, pues yo lo voy a tentar a y vamos a ver qué pasa. Viene, usa la serpiente, le presenta el fruto que Dios le dice que no coman. ¿Y qué provocó Satanás con esto? Que el hombre desviara su mirada de Dios hacia sí mismo, pero usó el fruto como una distracción. Entonces, ¿qué pasa? El hombre desobedeció, comió. Esa desobediencia o ese pequeño acto, ya nosotros lo venimos arrastrando. ¿Y cuáles son esas maletas? En Gálatas, su capítulo 5, versículo 19, nos habla claramente de esas maletas, los cuales son el pecado. Sí. Que es cuando el hombre le dio la entrada al pecado en nuestras vidas. Aquí está. Dice Gálatas, su capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne se conocen bien, que son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál fue el fin de Satanás con esto? Destruir. Que no heredáramos ese reino al final. Que no heredáramos ese reino al final. Uh-huh. Pero me agrada como Dios, en toda la historia de la Biblia y en toda la historia de la humanidad, siempre ha buscado a alguien dispuesto y ha usado para que su pueblo vuelva hacia él. Podemos ver, al detallar todos esos pecados, la mayoría de esos pecados podemos notar que están centrificados en el hombre. O sea, son deseos pecaminosos del hombre, lo que son ira, borracheras, rivalidades, todo eso es con el fin de exaltar al propio yo y no al Señor. Amén. Así es. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podemos identificar cuáles son esas cosas, porque en ocasiones nosotros podemos obviar algunos pecados, y es importante que nosotros de la Biblia no obviemos ningún pecado, sino que tengamos un conocimiento claro de lo que a Dios le llama, de lo que Dios le llama pecado, de aquellas cosas que Dios ha señalado como aquellas que ofenden su santidad, que ofenden quién es Él. Entonces, otra cosa es que mencionaba Verónica, que hay un plan detrás de todo esto. El pecado tiene un plan y es separarte de Dios, es alejarte de Dios. El enemigo tiene el propósito de que nosotros nunca más estemos cerca de Dios, que nunca más nosotros volvamos a poder tener coinonía con Dios, porque algo importante es saber también que no podemos tener comunión con la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Así es. Entonces, a mí me gustaría, Paola, que podamos dar un cierto giro. O quizás, exacto, un giro, pero basado siempre en una recomendación que podamos darle a esos creyentes que están teniendo una lucha entre el constructor y el destructor. Así como tú lo mencionabas al principio, que están teniendo esta lucha entre la luz y las tinieblas, entre soltar algunas maletas y entre no soltarlas, entre luchar con algunos pecados, quedarme con algunos y soltar otros. ¿Qué podríamos decirle al cristiano que en este momento quiere vivir para Dios y está luchando con todo esto que mencionaba Verónica? Sí, mira, eso es algo, vamos a decir, propio de cada creyente. Esa lucha entre agradar a Dios y agradarme a mí. Sí. Es lo que vemos desde el principio.
cuando mi hermana Verónica decía que Satanás usó ese fruto, pero el fin era llevarlos a la desobediencia. Ese fue como el señuelo que él utilizó, ¿verdad? Para desviar la atención del hombre hacia Dios, para llevarla hacia sí mismo. Y el pecado siempre es eso, porque el pecado es todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. O sea, puede ser que tú lo hagas por ignorancia o lo hagas conscientemente. De la forma que sea, el pecado siempre nos va a llevar a contrariar la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a eso y presenta un panorama, diríamos, hasta este punto que vamos, ¿verdad? Como sombrío, como desesperanzador. O sea, Dios lo hizo todo perfecto. Hay un diseño divino, hermoso, pero vino un destructor a destruir todo eso. Entonces, nosotros nos encontramos en esa lucha entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de mis deseos, ¿verdad? Como le sucedió a Eva. Ella vio que el fruto era bueno para comer, era agradable a la vista y era codiciable para alcanzar la sabiduría, pero todo eso se está dejando a Dios por fuera. Ahí se está buscando la satisfacción personal. Entonces, la Biblia también nos da herramientas de cómo enfrentar esa lucha. O sea, en nosotros convergen dos naturalezas. Esa naturaleza que heredamos de pecado y una naturaleza, gloria a Dios, que Cristo nos ha hecho participantes de ella. Amén. ¿Cómo nosotros podemos soltar esas maletas? Porque son cargas muy pesadas que llevamos. ¿Cómo soltamos nosotros esas maletas? Tomando otro equipaje. Aleluya. O sea, nosotros soltamos las cargas de pecado y cargamos las cargas de Cristo. La cruz, que en una parte él habla de que tomen su cruz cada día y sígame. Exacto. Y sígame. Pero hablando de cargas, hay un pasaje en la Escritura donde Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que sí. Es importante que tú sepas que llevar la cruz de Cristo, aunque te va a costar muchísimas cosas, es una carga ligera. Así porque es. No estamos cargándola solos. Estamos de la mano con Cristo cargando esa cruz. No estamos solos en este camino y no estamos solos en el Evangelio. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Porque no estamos solas. Si el Señor nos hubiera dejado solos, y siempre me gusta repetir eso, si Dios nos hubiera dejado un solo segundo solos, mira a ver cómo tú te la buscas tú solo. Resuelve, mira a ver. Es un minuto nada más. Ya hace rato que nosotros no estuviéramos aquí, pero por la misericordia del Señor, cuando Él ha visto que esas maletas están pesando demasiado y que llevamos maletas que no tenemos que llevar, Él nos ayuda, señores, y nos quita esas cargas de nuestra vida y nos dice: tú no tienes por qué cargar con este pecado, porque yo este pecado lo derroté en la cruz del Calvario. Este pecado yo hace tiempo que lo derribé y tú no necesitas estar cargando con esto, porque yo soy aquel que hace a la gente verdaderamente libre. Amén. Y algo poderoso de esas cargas de pecado y de esas maletas del destructor es que a veces afectan nuestra vida diaria y no nos estamos dando cuenta. No vemos las consecuencias de ese pecado, no vemos las consecuencias de estar en una naturaleza esas consecuencias de esa vieja naturaleza que a veces viene a nosotros, o de esas influencias que tiene el enemigo sobre nosotros. Entonces, Verónica, ¿cómo hoy en día nosotros podemos identificar cuando este pecado o estas maletas nos están afectando nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios? ¿Cómo tú te das cuenta como cristiano que hay cosas que tú no has soltado todavía, que hay patrones que tú todavía no has podido, a los que no has podido renunciar? Es que mientras usted me hacía la pregunta, me llegaba a la mente la palabra del Señor. Porque esta es la verdad. ¿Cómo nos damos cuenta del engaño? Reconociendo la verdad. Amén. Entonces, nosotros al leer la palabra, al escudriñar su verdad, nosotros nos damos cuenta de esos engaños que el enemigo ha puesto o quiere poner en nuestras vidas. Porque, no es que seamos santos. Bien, nosotros estamos sí en la carne y tenemos cosas que a Dios no le agrada, claro que sí, pero tenemos una solución, que Él es su palabra, que al escudriñarlo nos da luz y nos da como esa estrategia, como nos habla en Pedro, en Primera de Pedro, su capítulo 4, dice algo muy interesante y dice:
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Y lo bonito es, ¿cuál fue ese pensamiento que tuvo Cristo? Que Él pudo vencer el pecado. Porque también habla la Biblia de que Él fue tentado en todo. O sea, lo que estamos viviendo, gracias a Dios, Él también, o sea, fue tentado en todo. Y como Él venció, como dice su palabra también, nosotros podemos también vencer. ¿Y cómo Él venció? Poniendo en su mente ese pensamiento de voy a hacer la voluntad del Padre. Amén. Vine aquí a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos contrarrestarlo? Nosotros, poniendo en nuestra mente, es hacer la voluntad de Dios. El hablar mentira, ¿está bien delante del Señor? No. Las borracheras, el beber, ¿está bien delante de Dios? No. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que yo me aire, que yo odie a las personas, que llegue a tener envidia, orgías, pasiones desordenadas. ¿Esta es la voluntad de Dios para mi vida? No. ¿Cómo la conocemos? Con su palabra. Amén. Amén. Totalmente. Es bueno que el Señor sea el que alumbre nuestros corazones, porque a veces les predicamos a las personas y les decimos, este no es el camino que Dios tiene para ti. El camino de las orgías, de las herejías, de las blasfemias, eso no es lo que Dios quiere para ti. Y a veces la gente cree que estamos tratando de atacarlos. No estamos tratando de atacarte, estamos tratando de que seas libre, de que Dios te quite esas cargas, porque en algún momento nosotros también estuvimos ahí. En algún momento también anduvimos en esos caminos. Por eso es que Primera de Pedro 4, también donde leía nuestra hermana Verónica, dice en su versículo 4 también, que hay muchísimas personas a las que les parece cosa extraña que nosotros ya nos corramos con ellos en el mismo desenfreno. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué ya tú no haces lo que hacías antes? ¿Y por qué ya tú no vives como tú vivías antes? A ellos les parece raro que nosotros hayamos cambiado de vida y hayamos soltado esas maletas. Pero resulta, mis hermanos, que nosotros debemos saber, como dice el versículo 5, que daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todo aquello a lo que yo no esté dispuesto a dejar y a renunciar, por eso yo voy a dar cuenta al Señor. Entonces, ¿qué el Señor nos quiere dejar dicho con esto? Que hay una manera y debemos buscar la manera de ir en contra de esta sentencia, de estas maletas, de este peso del pecado que nos asedia. Debemos buscar la vía. Y yo quiero que nosotras, basadas en la palabra de Dios y basada en lo que hemos podido experimentar con el Señor, podamos recordarle a esas personas que nos ven, a esos nuevos creyentes, a esos hermanos que tienen mucho en la fe, cómo se va en contra del pecado, cómo nos deshacemos de ese peso del pecado que nos asedia, cómo nos deshacemos de esas maletas que están tratando de robarnos el gozo y la paz que Dios tiene para nosotros. Mi querida Paola. Amén. La Biblia es muy clara y esa es mi parte favorita, ¿verdad? Donde dice, puesto que Cristo padeció una vez en la carne, ármense ustedes también del mismo pensamiento. Amén. O sea, es un llamado al compromiso con Cristo y a renunciar a todo compromiso con el pecado. Amén. Nosotros podemos decir, somos cristianos, pero ¿cuál es tu mente? Aleluya. O sea, para el cristiano, su meta mayor, o sea, es parecerse a Cristo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces, en Cristo tenemos el ejemplo. Es a Él a quien hay que mirar. Esa mente de Cristo. La mente de Cristo es nuestro modelo. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? ¿Cuál fue la postura de Cristo? O sea, tengo un objetivo y es seguir la voluntad de mi Padre hasta el final. Aunque me cueste lo que me cueste. Sí. Por eso se habla de padecer en la carne. Sufrir. Porque hay que sufrir. O sea, para soltar esas maletas, no es que la voy a soltar y ya. Es que me va a costar. ¿Por qué? Porque mi carne quiere esos placeres que le brindan esas cargas, pero que lo que en realidad están haciendo es destruyéndome. Así es. Entonces, es mirar a Cristo. Para Él fue difícil y tuvo que haber sido mucho más difícil que para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque Él tuvo que sufrir la vergüenza, el oprobio, el castigo, esa muerte
tan cruel por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre, ¿verdad? Entonces, pero sí nos cuesta negarnos al pecado, nos cuesta. Y ciertamente es así, no lo vamos a negar ni a decir que es fácil, no lo es, pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y armarnos y revestirnos de ese mismo pensamiento. Claro, y cabe destacar que con nuestras propias fuerzas nunca jamás vamos a poder. Con nuestras fuerzas no podemos. Por eso yo vi una película que creo que se llama El Peregrino. No sé si alguna de ustedes lo han visto. Y el hombre tenía mucha carga en su espalda. Y él, por más que quería, no podía quitarse esas cargas de su espalda. Hasta que caminó por un sendero que era como el sendero de la verdad y llegó hacia una cruz. Y al postrarse hacia esa cruz, todas sus cargas fueron quitadas. Así de sencillo, facilito. O sea, que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. ¿Cómo tú, querido amigo, puedes ser librado de esas maletas que tú, por más que posiblemente tú digas, pero es que yo he intentado, yo he ido a institutos, yo he ido a varios lugares que me puedan ayudar con el alcohol, que me puedan ayudar con las drogas, que me puedan ayudar con esto, con lo otro? Al único lugar que te puede quitar esas cargas y esas maletas que tú no puedes soltar es a la cruz del Señor. A la cruz de Cristo. Cuando tú te humillas al Señor y tú le dices al Padre, mira, yo no puedo más con esto. Yo necesito que tú me ayudes porque esto está destruyendo mi vida. Esto está destruyendo mi moral. Ha destruido mi familia. Ha destruido todo lo que tengo. Y solo tú me puedes ayudar. Al tú humillarte a la cruz del Señor, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Vas a ver cómo esas maletas se van quitando poco a poco. Amén. Queremos ya para finalizar recordarte a ti, amigo y hermano que nos estás escuchando, varias cosas. Número 1, las armas de tu milicia, o al menos del creyente una vez que viene a Cristo. Las armas de nuestra milicia en Cristo no son carnales, sino poderosas en Dios, para poder tener la fortaleza de deshacernos de todas esas cosas. Número 2, el libro de Hebreos nos dice en su capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, como decían nuestras hermanas, hay un paso de despojarse que tenemos que llevar a cabo, porque el mismo Cristo tuvo que despojarse de su gloria. El mismo Cristo tuvo que despojarse de toda la autoridad que tenía para vencer el pecado siendo Dios. Pero para que esta pelea fuera justa y para que el ejemplo fuera justo, Él dijo, no puedo pelear esta carrera siendo Dios, tengo que hacerlo siendo hombre. Porque es muy sencillo que siendo Dios yo diga que puedo resistir al pecado. Eso es muy sencillo. Yo lo voy a hacer siendo hombre. Y para Cristo caminar entre nosotros y poder ser tentado, tuvo que despojarse de la gloria que él tenía, tuvo que despojarse de toda su autoridad, tuvo que despojarse de toda la majestad gloriosa que había en él. Voy a sentir lo que ellos sienten. Para poder palpar como ellos palpaban, sufrir lo que ellos padecían. Porque, señores, no solo se sufre después que se peca, se sufre mientras somos tentados, estamos sufriendo. Claro que sí. Estamos sufriendo. Y qué bueno es que en Cristo nosotros podemos obtener esa victoria final, que quien triunfa al final no es el destructor, porque tenemos a alguien que dice la palabra, que tiene un poder que nosotros muchas veces ni podemos entender. Efesios dice que Él tiene un poder y puede actuar mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Dios es más poderoso que cualquier maleta que te esté asediando, que cualquier pecado con el que tú estés batallando. Y ese Dios y ese Señor que ha enviado a su Hijo Cristo para deshacer las obras del enemigo es el que te estamos tratando de presentar hoy. Así que si tú todavía no has dado el paso de venir a Cristo, queremos invitarte a que vengas al Señor. Queremos animarte a que tú puedas entregar tu vida a Cristo antes de que sea tarde. Esto ha sido todo en esta ocasión. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Queremos orar por ti.
Sí, queremos orar por ti, tú que estás ahí, queremos que tú, si nos estás mirando, cierres tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y queremos hacer esta oración. Paola nos va a acompañar a hacer esta oración por esos amigos, incluso esos hermanos que están batallando quizás con algún pecado, con alguna maleta de la que no han podido soltarse. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, tan maravilloso en el que hemos podido aprender, ser iluminados un poco más a través de tu santa palabra. Padre, venimos ante ti en esta hora en el nombre de Jesús, presentando a cada uno de los amigos, a cada hermano que está enfrentando esta lucha, que está lidiando con estas cargas de opresión, de pecado. Reconocemos que tú eres el único que tiene el poder de hacernos libres. Tú eres el único que tiene la autoridad de romper, aleluya, con todo yugo, con toda carga que el destructor ha querido poner sobre nuestros hombros. Señor, te presentamos cada vida y te pedimos que seas tú llegando hacia ellos, que ellos puedan entregarte toda carga, Señor, todo peso de pecado y recibir la libertad gloriosa que solo se encuentra en ti, Cristo Jesús. Gracias te damos por tu preciosa sangre derramada. Gracias por romper el poder del pecado sobre nosotros. Ayuda a cada persona que pueda acercarse a ti y recibir esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eso ha sido todo por hoy, así que nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Bye, bye.